Si algo extraña a papá es ver fútbol, ¿no? Bueno, qué mejor que verlo en un Smart TV de Enjuta. Tenés todas las opciones, desde 32 pulgadas hasta 65 pulgadas 4K Ultra HD. Dicen los que saben que eso es como estar en la cancha. Bueno, regalarle a papá un Smart TV Enjuta toda una vida contigo. Retomamos, y donde habíamos quedado, me gustaría la opinión de Germán Aller, si se ubica de un lado o del otro o en el medio. No, no es un tema de medios ni nada, pero en definitiva la LUC si sale, que va a salir, quien diga que va a salir, la herramienta que va a dar, hablando en determinados focos, porque es inmenso, y dentro de la seguridad de lo penal es Sí, inmenso, sí, estoy sí. hablando dentro de ese rubro. Las herramientas estrictamente a lo que serían los cuerpos policiales, para mí son equivocadas, tan bien intencionadas como equivocadas de objetivo. Es decir, A ver. no vamos a conseguir ni más garantías para los ciudadanos, ni vamos a conseguir necesariamente menos delitos, ni necesariamente más captación de delincuentes. No hay un correlativo que establezca que un policía que pueda proceder de tal o cual manera, por eso va a ser más eficiente, cuando en realidad ya tenemos una estructura en Uruguay, con leyes tanto a nivel policial como en materia penal, etcétera, que le dan amplias facultades al policía, porque la gente no está tomando en cuenta. Cuando digo la gente, pienso no solo el legislador, esto ya lo he dicho en el legislativo, así que no tengo ningún problema en señalarlo acá Pero nuevamente. eran reclamos de la policía también. Bueno, reclamos de la policía, habría que ver qué definimos como reclamo de la policía, quiénes son los portavoces, cuál es la situación, pero a lo que voy es lo siguiente, los policías en realidad no son los que crean las leyes. El policía no es un jurista estrictamente hablando, luchamos porque lo sea y luego eso se canceló. Pero lo que voy es lo siguiente, al policía, si nosotros le damos herramientas que pueden llevarlo a confusiones, malos entendidos o eventuales abusos, como son las que se proponen en parte con la LUC, pues las consecuencias que vamos a tener va a ser otros procesos de victimizaciones para ciudadanos honestos y no honestos, porque en esto no importa, cualquier persona conocida en derecho sabe a lo que me refiero, y por otro lado vamos a tener causas incoadas, tanto en en lo penal, como eventualmente en lo administrativo, contra excesos policiales. Es decir, que una cosa va de la mano con la otra. Nosotros en Uruguay tenemos un esquema operativo con sus virtudes y defectos muy estable desde el punto de vista jurídico penal respecto de la actuación policial. Ahora no va a ser tan estable si esto se aprueba. Va a introducir cambios en el cual el policía va a creer que tiene unas potestades que luego se va a enterar en el juzgado de que no las tiene, de que no son tantas, de que no es tan claro el Vean, discurso. bueno, ¿es posible advertir que la LUC tiene un primer problema antes que todas las consideraciones? Y es lo que está, el mensaje que se ha instalado en los imaginarios, sea a favor o en contra, versus el texto real. Sí, yo creo que la expectativa que se cifra, que la entiendo perfecto en el ciudadano, perfectamente, la expectativa de que con esas disposiciones el Uruguay va a ser más seguro y va a haber menos criminalidad, es una expectativa que no es correcta. ¿No aplicaría la pregunta para el otro sentido también? Es decir, pensar las consecuencias peores que puede tener esto también es parte de interpretación y no está en el texto puntualmente. Claro, todo puede ser, sí, todo puede ser interpretado, pero hay una realidad. Vamos a crear una herramienta que va a ser proclive en personas que no la sepan utilizar adecuadamente o que directamente sean personas que actúen en forma espuria, le da un argumento para actuación. Y va a llevar a equívocos, y va a llevar a confusiones a las personas. Y ni que hablar de esas disposiciones raras que se metieron allí, que una especie de delito de desacato, que es un quiero y no puedo, porque está antes que el desacato y abarca el desacato. Quizás son temas que a esta altura ya ni siquiera los tildaría yo de técnicos, porque tienen que ver con el cotidiano de los ciudadanos. Y quiero advertir, con los ciudadanos de todos los sectores sociales. También no solo va a ser una herramienta de actuación para lo que en forma peyorativa y que no tendríamos que utilizarlo, pero lo digo porque la gente lo entiende, para actuar respecto de esos pichis, palabra que habría que desterrarla del lenguaje, pero está allí. Pero también va a servir esta forma de actuación para otro que quiera cobrarse, digamos de alguna manera, sacarse las ganas de someter a una persona de los sectores medios elevados de la sociedad. Si no vayan a pensar que esta es una disposición que estrictamente va a estar dirigida a los criminales. Estas disposiciones se van a aplicar a todos los ciudadanos. Y es lo que Uruguay, históricamente, a lo largo de decenios y decenios, venía luchando por no tener. Bien, ¿qué tanto pesa el episodio de la confusión en Florencio Sánchez? De haberse equivocado y allanado la casa al lado.
ese tipo de errores se enmarcan en lo que usted está planteando? No está vigente la LUC. Quiere decir que los errores pueden ocurrir en cualquier situación, pero eso más que un error es un horror. Estamos hablando de una situación que hay que hincarle el diente a fondo. Eso no puede ocurrir ni con LUC ni sin LUC. Con LUC, vamos a aclarar, la LUC no establece el tema del allanamiento tan claro, lo mete por borderó, por el costado lo está metiendo, pero lo mete distinto. Este caso es un caso que puede darse con esa ley o sin esa ley, Sí, sí, sí. pero con esta ley Pero creo que este tipo de casos van a ser más fáciles remite que se den. a la preparación de la policía, remite a inteligencia y un montón de cosas que se cuestionan por el costado cuando se habla de qué herramientas dar o qué no, ¿no? Desde la perspectiva garantista. Yo creo que en ese sentido, precisamente, lo que vos señalás es lo crucial. Lo más importante no es tanto qué ley le demos al policía, porque las leyes que tenemos no son malas. Es cómo eduquemos a los policías, porque si seguimos educando mal a los policías, tenemos muy buenos policías, pero no quiere decir que estén necesariamente todos bien educados. Si los educamos mal, no importa que tengamos la LUC o no, pero agréguenle a un policía mal educado la LUC. Es un mono con metralleta. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más sobre este asunto? No, a mí sobre cosas que dijo el profesor entonces, primero que no me quedó del todo claro cuáles son esas nuevas modalidades del delito que estarían surgiendo en esa capacidad siempre de autorregenerarse, si alguna ya podrías compartir con nosotros. Y la otra es, entonces, porque es legítimo, convengamos que el problema de la inseguridad en el Uruguay es un problema notorio, fuerte, grande, que jugó un rol importante en la campaña electoral, pero más allá de eso es una legítima preocupación de los ciudadanos. Desde tu perspectiva, como docente y también como un actor del sistema judicial, ¿crees que el orden legal aún vigente, pre-LUC, es suficiente para bajar los índices de crimen y de delito? El ordenamiento legal no es el que baja los delitos. Sí sería suficiente en el sentido que tenemos un marco apropiado, siempre mejorable y discutible en muchos aspectos, por supuesto, pero no es el marco legal lo que cambia la criminalidad. La criminalidad se trabaja desde abajo, hay que trabajarla. Incluso les digo más, lo policial es muy importante, no voy a decir que no importa, pero no vayan a pensar que es lo fundamental lo policial. Teniendo una policía aceptable, la podemos llevar la situación. Y Uruguay tiene una muy buena policía, que hay que organizarla mejor, que es una cosa distinta. Pero lo que necesitamos realmente es un trabajo mucho más profundo que tiene que ver con la educación, los barrios, las escuelas. Y cuando digo la educación, los barrios, la escuela, no estoy pensando solo en las zonas carenciadas. La gente a veces habla de la criminalidad y de la inseguridad y no piensa en los delitos de cuello blanco, por más que esté con camisa a cuadros. No piensa en los delitos del poder económico, no piensa en los delitos de corrupción política, que son tanto o más dañinos que los delitos predatorios callejeros en la medida que no impliquen la pérdida de las vidas, ¿no? Si priorizando la vida en ese sentido. Y para ese tipo de trabajos creo que precisamente no es donde estamos enfocándonos en lo crucial. Uruguay tiene un problema de criminalidad callejera, predatoria, depredadora, como se le quiera denominar, pero Uruguay también tiene un problema de corrupción en sectores medios y elevados de la sociedad. ¿La LUC está hecha para eso? No, a mí me da la impresión de que básicamente no. Podrá haber algún artículo, en términos generales no. Da la pauta de que estamos dirigiéndonos, desde el punto de vista político-criminal, a una criminalidad visible, tangible, tocable con las manos, sangrante. No está mal que se haga, no es pero el problema es cuando no es la excluimos lo primera demás. que salta ante ¿no es la primera que rompe con la convivencia? Sí, por supuesto que es la más visible. Es la más visible, no estrictamente la más dañina, en el sentido A no menos de que que se sea cobre buena, vidas, toda ¿no? criminalidad es mala, sino de que una criminalidad del poder económico consistente y fuerte hace que los impuestos suban, hace que las tasas de todo se eleven, hace que la vida sea más costosa, hace que sea más difícil hacer negocios, hace que cierren empresas, hace que miles de personas queden sin empleo y en la calle, y que algunas de esas personas salgan a delinquir. Bien, se refiere obviamente a la eventualidad de corrupción, por ejemplo. Claro. Está clarísimo. Pero de alguna manera el problema por donde Uruguay empezó a sangrar era por la muerte del comerciante que le entró el chorro en la calle. No, y o eso al es que asaltaron incuestionable. por 50 pesos a la señora que salía de cobrar la jubilación. O sea, la herida purulenta estará de fondo, pero empezó a sangrar por ahí, ¿o no? No sé qué opinan por supuesto. ustedes. Yo por eso fui enfático en señalar, no hablé de pérdida de vidas, hablé de delitos callejeros económicos y de delitos de poder económico. Cuando aparece lo de la vida, sea arriba o abajo, las vidas todas valen. También hay gente que asesina a otra para heredarla o gente que asesina a un socio para quedarse vendido contratando un sicario.
Exacto. Yo entiendo los reparos a la LUC, los entiendo además del punto de vista técnico, pero no debemos perder de vista que hoy venimos a reparar el daño de estos 15 años de gobierno. No digo que hayan sido los directos responsables, pero justo les pasó a ellos en cuanto a que determinado tipo de delitos en esta sociedad se cuadruplicaron. La rapiña, los homicidios, todos los delitos aumentaron. Entonces, esta gente que la estamos juzgando ahora, antes de que empiecen a actuar inclusive, le toca la difícil tarea de venir a enmendar la plana y venir a resolver un problema que fue o que se dio en el periodo donde otros gobernaron. Así que yo, y creo que además coincidir en gran medida con lo que nuestro querido invitado hoy está diciendo, yo no vería a la LUC con ojos tan negativos, ni con ojos tampoco tan milagrosos o positivos. Creo que es un instrumento más que con el paso del tiempo veremos si dio algún resultado en algún sentido. Donde hay que trabajar es prevención y represión efectiva, inteligencia policial y las bases culturales, educativas en la sociedad en las que hay que seguir apostando porque el delito empieza por ahí. El delito empezó el día en que empezamos a legitimarlo en las canciones, en la cultura, en una cantidad de cosas donde empezamos a decir que no era tan malo quedarse con lo del otro, que no era tan malo tomar determinadas decisiones respecto de los bienes del otro y de la vida del otro. Y eso lo vemos hasta en la música. Así que me parece que hay que trabajar por ahí, en lo cultural, en lo educativo y una eficiente acción policial para prevenir el delito, como decía Alejandro hace un rato, y también para reprimirlo eficazmente. ¿Coincidís? Con ¿Pasa todo también por un respeto- tema de letra de canciones? Con todo respeto, Pupo, el simplismo no es lo que explica la realidad. Vos no escuchás a los pibes chorros, ¿no? Con ese criterio, uno supondría de que México, Colombia, Estados Unidos ha sido gobernado por los mismos que gobernaron el país los últimos 15 años, porque los delitos en esos países aumentaron sustancialmente por un tema, entre otras cosas, se llama narcotráfico. Que creo que ese es un tema que a nosotros nos tocó, sí, fuerte en los últimos 15 años. Sí. Entonces, no busques sacar rédito político de algo que es un fenómeno que es mucho más global que el Uruguay. Pero ¿por Eso qué me por un lado. acusás de sacar rédito político Pero cuando claro, son- porque si son que la números culpa fue del gobierno en los últimos 15 años. Le pasó a ellos. No seas malo. Le pasó a ellos como le pasó a cualquiera. Le pasó a ellos, Le pasó a gente en Colombia y en México y en Estados Unidos y no tiene nada que ver con Sí. izquierda. Absolutamente nada que ver. Cuando soltaron Pero los el presos. tema para mí, Perdón, pero las cosas, 700, no me las cosas bromes, le salen 500 pasan a presos un por país año. o Soltaron se permite 700 que pasen. Hay que todavía con asumir eso. responsabilidad. De a uno, por favor, de a uno. ¿Puedo ¿Las terminar? cosas le pasan a un país? ¿Puedo terminar? ¿O Porque ya el permitimos razonamiento que venía por otro pasen? lado. Es decir, a mí me parece que el gran problema con la LUC es de que se asocia a nivel general, ¿tá? Es que LUC, mano dura. Y me preocupa lo que dice el invitado, que si tenemos una policía que asocia de que a partir de la LUC va a tener libertad para hacer cosas, porque no está preparada como para ser ecuánime, ese es el problema. Entonces, si asociamos LUC con mano dura y no explicamos realmente la situación, lo que se puede y lo que no se puede hacer, podemos tener excesos que van a ser perjudiciales para todos, para los propios policías que lo cometan y para los ciudadanos que van a ser víctimas de ello, ¿no? Virginia. Yo creo que la instrucción siempre es fundamental, o sea, instruir a la policía de cuáles son sus funciones, sus herramientas, sus deberes, sus responsabilidades, hasta dónde se puede ir hasta dónde, y dónde ya no. O sea, todo eso sin duda es fundamental y en eso, bueno, creo que el doctor estaba comentando eso también, el invitado. Eso por un lado, así que así como se implementa la LUC y da nuevas herramientas, por supuesto, creo que sí, debería acompañarse con instrucción a la policía, porque también es garantía para ellos mismos, ¿no? De saber, bueno, qué es lo que realmente se les está dando con la LUC y no creer eso que a veces está en el imaginario colectivo, como decían, y que después no es real. Así que en eso estoy de acuerdo, me parece que la instrucción es una pata fundamental de esta modificación que aparentemente se va a implementar. Por otro lado, también coincido con lo que decía el doctor que, bueno, para la baja de los delitos, sin duda es fundamental ir a las raíces y por lo tanto a la educación. Creo que eso no está en discusión, creo que se ha hablado muchísimo. Pero también me parece que a veces lo que se intenta, y creo que, bueno, es una de las cosas que de repente se intenta con la LUC, dar alguna herramienta para dar respuestas más rápidas, porque ir a la educación sin dudas hay que hacerlo, pero eso yo digo, uno tiende a pensar que eso lo que significa es una transformación y un cambio y un trabajo que va a ser muy a largo plazo. O sea,
no significa dejarlo de lado. O sea, no significa, bueno, sale la LUC, entonces la educación me desentiendo. No, para nada. Sin duda que hay que trabajar en eso. Pero creo que también se busca, de alguna manera, dar respuestas hoy por las necesidades que existen hoy y que ya no pueden esperar. Bien. Y bueno, y por otro lado, con lo que decía Pupo, es cierto también que hubo un gran aumento de los delitos entre 2015 y 2018. Las rapiñas aumentaron un 40%, los hurtos casi 34%, los homicidios 40% también. Entonces, hoy hablábamos de que luego en 2019 se empezó a ver cierta disminución del delito, pero bueno, también se venía de mucho aumento. Igual sobre eso, y yo pediría a mis compañeros que hagan el esfuerzo de no hacer lecturas distintas a las cosas que estoy diciendo ahora. Desde la recuperación democrática hasta el momento, todos los gobiernos le han entregado al que sigue una línea de aumento de los delitos. Es decir, los delitos han aumentado sin parar. Pongo la recuperación democrática para poner un límite, ¿verdad? Es decir, un punto de partida democrático en el que se supone que todos estamos más o menos unánimes en defender, en profundizar y en mejorar. Entonces, lo digo porque yo creo que para hacer una lectura un tanto seria de los asuntos, suponer, sugerir, generar la idea de que el problema delictual es un problema de tal o cual partido político puede ayudarnos a cometer un gravísimo error de diagnóstico. Esto le ha ocurrido a la democracia uruguaya. Querer decir es otra cosa, es querer decir cambiar la realidad. Y otra cosa que ha pasado conjuntamente es que invariablemente se han aumentado las penas a propósito de los delitos, la llamada inflación punitiva. E irremediablemente el delito ha seguido aumentando, los presos han seguido llenando las cárceles y la situación no ha mejorado. Yo creo que este es un asunto que debería obrar en poder de todos. Hay un gobierno recién instalado, la perspectiva de las elecciones aún quedan lejos, ya debemos... lo digo porque son estos los momentos para que entendamos como sociedad en su conjunto que deberíamos analizar. Si hay tiempo, me gustaría que el invitado responda a propósito de esa otra preocupación, la que tiene, la de los delitos de cuello blanco, sin mandar señales como, por un lado, la LUC acerca del comportamiento policial, sobre el cual ya emitiste opinión, pero de alguna manera no tener tan presente los otros delitos, lo de cuello blanco, si elevar el límite de restricción del uso de efectivo de 4.000 a $100.000, sin que, por supuesto, este sea el objetivo, de alguna manera no manda una señal equívoca o contradictoria a propósito del delito de guante blanco. ¿La puede contestar, Ale? Claro. Sí, sí, cómo no. La parte del manejo de dinero, en ese sentido creo que hay que tener mucho cuidado porque, por supuesto que es opinable, pero yo creo que no está la clave ahí. La verdadera clave está en el rastreo del dinero en las macroinversiones y no en el micromovimiento. El micromovimiento puede ser una gran fuente de información, es la parte probatoria. Pero yo no creo que eso sea necesario. Es más, en realidad, de hecho, también vemos en el mundo que adoptar los criterios que ahora se quieren modificar y que en eso la modificación no me parece del todo mala, quiero advertirlo, ¿no? También ha llevado a macroestafas, realmente. Así que no creamos, es lo que decía hace un rato, la criminalidad se adapta tremendamente. Sí. Y entonces al final estamos castigando al ciudadano común y corriente que, aunque suene mucho $100.000 o $10.000 para desplazarlo, a veces no es tanto. Y al que terminamos embromando, jorobando más es al ciudadano honesto. Yo creo que en ese sentido los controles fehacientes del Estado, que se pueden hacer perfectamente bien, serían harto suficientes, me parece a mí. Bien. De todas maneras, también un poco vinculado a lo que vos decías, Alejandro, y hoy me preguntaste, y quedó ahí en agua de borrasca, pero lo engarzo con esto. Durante la pandemia han aumentado en todo el mundo, y Uruguay no ha sido excepción. En Uruguay se ha captado más en los últimos días, pero indudablemente viene de mucho antes, delitos que implican una cierta argucia, cierta inteligencia, que son delitos de estafa, y falsificaciones como medio típico de la estafa. Esa cifra hay que meterla en la estadística, porque esas se han disparado, estamos hablando de miles. Bueno, alertaba la propia Fiscalía del aumento del cuento del tío, ¿no? Y son delitos, está bien, no son delitos de sangre, no hay una persona sexualmente abusada, ni herida, ni muerta, pero vamos a aclarar que son delitos que también tienen entidad y gravedad. Tenemos que ir cerrando esto. ¿Qué querías agregar, Pupo? No, en cuanto a lo que decían los compañeros respecto de la inflación,
de penas también comparto, pero otra cosa que se infló y que nadie dice es el presupuesto en seguridad, porque se infló el presupuesto en seguridad en 4 veces y los resultados fueron 4 veces peores. Así que las cosas hay que decirlas todas. Y de haber sabido entonces que el narcotráfico nos iba de alguna manera a limitar de tal manera, no hubiera gastado tanto dinero el Estado en reprimir el delito. Así que a mí me quedó pendiente algo para el doctor, que es la pregunta de que frente a un observatorio de criminalidad, ¿cuáles serían los indicadores, la cantidad de indicadores que tendría que haber para salir de esta lógica de, bueno, analizar 3 o 4 elementos año contra año o trimestre contra trimestre? O sea, para hacer algo en serio, ¿qué cosas deberíamos aportarle al Ministerio del Interior o a quien sea, o a alguien que lo vea desde afuera, para tener un verdadero pantallazo de lo que es el aumento o la baja de la criminalidad en determinado periodo? Yo, por sus palabras, veo que usted está agregando una cantidad de ítems que estaría bueno tenerlos claros y sistematizados. Esa es la pregunta. A ver. ¿Paso por vos o ya me das la veña? No, directo. Bien, con la veña de la conductora. No, no, porque queda lindo decirlo además, queda muy bien. En nuestra jerga se utiliza. Mira, a mi modo de ver, Uruguay tiene algo estupendo, la Universidad de la República. La Universidad de la República no es la para neutra, es relativa, porque hay de todo. Hay tanto que termina siendo neutra. La Universidad de la República tiene una facultad de Ciencias Sociales excepcional, tiene una facultad de Derecho, bueno, como es la mía, no voy a decir excepcional, voy a decir buena, y nada más. Hay gente que sabe en todas partes. El Ministerio del Interior integra todo eso, y yo creo que sería muy bueno que tuviesen mucha más conexión. En lugar de visualizar muchas veces al ámbito académico como una suerte de enemigo que le está tirando Eso piedras es todo a su un techo, tema, ¿no? Sí. que por cierto, doy mi palabra de honor, que nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Al contrario, el problema es que cuando se nos pide, no a mí, digo un plural que no es falso plural, porque yo cuando digo yo, pero cuando se nos pide opinión, se nos pide tarde. Y quieren que le demos la bendición, cual si fuésemos un Es una opinión para escuchar lo que quieren escuchar. Un rabino. Entonces, cuando no se la damos, somos los malos. Y si es un gobierno de izquierda, somos fachos. Y si hace un gobierno de derecha, somos bolches. Y la verdad es que no somos ni lo uno ni lo otro porque importa un bledo. Es un temún eso, ¿vale? Es tan simple como eso. Justo Entonces, ahora. claro, nosotros siempre somos el mensajero que trae la mala noticia. Yo estoy un poco cansado de hablar de la LUC. Puedo poner ese ejemplo, pero podríamos poner otros ejemplos de otras disposiciones legales de gobierno anterior, de la ley de trata de personas, de la ley de responsabilidad penal del empleador, para que vean que repartimos felicidad por todos los barrios. Uruguay ha hecho competencia de legislar cada vez peor. Y por ese camino sigue. Y si nos pide la opinión, cuando ya lo tienen hecho, cuando tiran el lechón pronto, con la manzana en la boca y para probarlo, dicen, mire qué bueno que me quedó. No, mire, es que está mal el dicho. El animal no servía. Es un poco el ejemplo, quizás no es bueno, no es muy ecológico, pero, Sí. pero No bueno, por estos días. igual me gusta el lechón. Pero se entiende, Igual se me gusta entiende. el lechón. Albert. Creo que he sido claro en lo que Sí. he señalado. Y he hablado con total franqueza. Y la franqueza que las personas que me han consultado, distintos partidos políticos, la saben. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento. Le hago la última porque tiene que ver con el tema que viene después. Ayúdenos un poquito a entender. La noticia, obviamente, es que el Tribunal de Apelaciones finalmente le da la razón a Amodio Pérez, va a indemnizarlo por prisión indebida por menos del monto que originalmente habría planteado Amodio Pérez. La prisión indebida, ¿en qué casos aplica? ¿Siempre tiene que ser prisión cárcel o habla también de domiciliaria? No hay problema con ese sentido. Es toda restricción a la libertad ambulatoria, porque recuerden que sea pena de prisión, de penitenciaría, que en las dos es reclusión, Sí. o una prisión domiciliaria, es prisión. La persona que está, digamos, interna ahora en su casa de forma obligada, está en prisión. No quiere decir que el lugar sea una prisión en el sentido del sistema de las custodias, esto que aquello. La persona que está con un régimen, por ejemplo, de control de prisión domiciliaria, está bajo el régimen de reclusión. Bien. Y sometida además a la verticalidad de la reclusión. Así que yo no me meto ahora en el caso de fondo en sí, que no es tema mío, pero sí en cuanto a que en la posibilidad de un reclamo pueda caber, por supuesto, como también podría caber a la persona que aun cuando la dejen ambulatoria le pongan un collarín, un brazalete o un chip y quede limitado un espacio y luego se den cuenta de que eso fue inadecuado, pues tiene derecho a reclamar por esa restricción, aunque haya sido menor y obviamente también por menor valor económico. Albert, muchísimas gracias. Vamos al tema entonces. La prisión indebida de Amodio Pérez.